Increíble momento. Limpiadora canta en vivo y revela un talento oculto que sorprende a todos. El eco de su voz resonó en las oficinas vacías, capturando la atención de quienes nunca imaginarían que una simple limpiadora podía poseer un don tan extraordinario. María, con un cubo a un lado y un trapeador en la mano, dejó escapar una melodía envolvente mientras su mente soñaba a lo lejos. Cada mañana, antes de que el sol asomara, se levantaba con el corazón dividido, el deber de cuidar a su hijo Enzo y el anhelo de ser la cantante que guardaba en su interior. Era una lucha constante, un tira y afloja entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. Las paredes de cristal del edificio reflejaban su imagen, como un recordatorio de lo lejos que estaba de la vida que anhelaba. Pero aquí estaba, en el rincón de su mundo, limpiando los desechos de otros, mientras su voz se perdía en el aire como un susurro. Cuando escuchaba a los ejecutivos hablar de sus logros y fracasos, el deseo de unirse a su mundo la consumía. Pero la realidad era implacable. ¿Podría arriesgar su empleo y la estabilidad que brindaba a su hijo por un sueño que parecía tan lejano? El momento llegó cuando el famoso productor musical, Roberto, apareció en la oficina. Su sola presencia hizo que la atmósfera se electrizara. Mientras María trapeaba el suelo, su voz se deslizó sin querer, dejando que una chispa de esperanza iluminara su día. Roberto la escuchó, y al instante, su atención se centró en ella. La alabó, le ofreció la oportunidad que siempre había deseado, audicionar para un concurso local. María sintió un nudo en el estómago. La reacción de su jefe, que siempre había mantenido su vida privada al margen, resonó en su mente como una campana ominosa. Su lugar estaba en el edificio, eso le recordaron de manera tácita. Pero, ¿quién sería ella si dejaba que le dijeran quién podía ser? El eco de la oferta de Roberto sonaba mientras enfrentaba un dilema moral. ¿Valía la pena seguir su sueño y arriesgarse a perder lo que con tanto esfuerzo había construido? Mientras su mente se debatía, noches de insomnio se acumulaban y la presión se ofrecía como un constante recordatorio de que debía elegir. Las expectativas de su madre, que había sido su roca, y la imagen de su pequeño Enzo mirando con fe y admiración no hacían más que intensificar la angustia. ¿Acaso podía arriesgar la estabilidad que tanto anhelaba por un intento que podía no resultar en nada? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón acelerado, María se dio cuenta de que lo único que sabía era que no podía dejar que ese sueño se marchitara antes de siquiera intentarlo. Sin embargo, cada vez que imaginaba aquel escenario, sintió una mezcla de liberación y miedo que la desbordaba. Las palabras del productor resonaban en su mente, pero cada paso hacia adelante parecía estar frenado por la preocupación y la culpa. Tenía que enfrentar la mayor de las verdades. Esta vez no solo se trataría de cantar, se trataría de reclamar un pedazo de vida para ella misma. Pero antes de poder organizar sus pensamientos, recibió un mensaje que la hizo dudar de todo, una noticia que podría cambiarlo todo y que la empujaba hacia un abismo de incertidumbre. Su mundo estaba a punto de dar un giro que nunca había imaginado. Seguiría adelante, luchando por el sueño que tanto anhelaba, o la sombra del deber la mantendría cautiva en la rutina. La historia de María apenas comenzaba, y el impulso de su decisión colgaba en el aire, listo para estallar. El eco de la noticia sobre la invitación de Roberto reverberó en la mente de María como un mantra. Cruzó la oficina mientras su mente se llenaba de incertidumbres y posibilidades.
Cada paso era una balanza en la que pesaba su deseo contra su realidad. ¿Estaba lista para dar un salto hacia lo desconocido? Esa noche, el insomnio fue un compañero silencioso. Las sombras danzaban en la habitación mientras Enzo dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se gestaba en el corazón de su madre. María se sentó en el borde de la cama, mirando el rostro de su hijo, recordando cuántas veces había sacrificado sus sueños por su bienestar. Pero esta vez, había algo diferente. Había una chispa, una luz que no podía ignorar. Al párpado de la mañana, decidió escribir una lista. En una hoja amarilla, se dispuso a escribir los pros y los contras de seguir adelante con la audición. Con lápiz en mano, se permitió explorar sus inquietudes. En el lado de los pros, colocó oportunidad de mostrar mi talento, dar ejemplo a Enzo sobre seguir sueños y posibilidad de ganar reconocimiento. En el lado de los contras, su corazón palpitó al escribir posibilidad de perder trabajo, frustrar las expectativas de mi madre y miedo al rechazo. La lista resonaba con su lucha interna. Al observar lo que había escrito, una idea surgió. No podía permitir que el miedo dictara sus acciones. Tenía que enfrentar su vulnerabilidad y convertirla en fortaleza. Aunque el dilema moral la pesaba, la convicción de que su vida necesitaba un cambio se volvió más fuerte que la duda. Durante el transcurso de los días, María comenzó a ensayar en secreto cada vez que la oficina se vaciaba. La limpieza se convirtió en un ritual acompañado de ensayos vocales. La escoba era su micrófono, y el eco de su voz llenaba los espacios vacíos. Se descubría disfrutando ese momento, como si cada nota elevada alineara su ser, estaba emergiendo, creando un nuevo camino. Las horas de soledad se convertían en un refugio donde podía soñar sin ataduras. Sin embargo, cada ensayo alimentaba su ansiedad, ¿y si no era lo suficientemente buena? La chispa de la esperanza también traía consigo la sombra del miedo, siempre acechante. El día de la audición se acercaba y la presión intensificaba su necesidad de decidir. Una tarde, después de una semana de preparación, Roberto la llamó para recordarle sobre la audición. Al colgar, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sin pensarlo, tomó el teléfono y se metió a YouTube para buscar videos sobre audiciones. Cientos de historias de artistas emergentes, seres humanos que habían enfrentado su propia batalla, la inspiraron. Las historias de éxito no la abrumaron, sino que le dieron un nuevo enfoque. ¿Era posible que esos conversatorios la transformaran? ¿Podía ella ser una de esas voces que inspiraban cambio? Con cada video, la determinación de actuar creció, pero también la inseguridad. ¿Y si llegaba al escenario y su voz se perdía? Esa noche, decidió hacer algo diferente. En lugar de usar el tiempo para ensayar, dedicó la velada a escribir una carta a su hijo, narrándole de su audición, del coraje que le generaba arriesgarse por un sueño, de lo que significaba para ella el arte, la expresión y la libertad. Y fue allí, en la penumbra, rodeada por la calidez de su hogar, que María decidió que seguía adelante. El miedo no la detendría, iba a enfrentar su verdad en el escenario. La carta fue su pacto con ella misma y con Enzo, un testimonio de que siempre se debe luchar por lo que uno quiere. Esa determinación hizo que, al despertar al día siguiente, algo en su interior se sintiera diferente. Pero, justo cuando su resolución comenzaba a florecer, el mensaje de su jefe llegó. El peso de la realidad se presentó nuevamente en forma de incertidumbre. ¿Debería quedar atrapada o arriesgarlo todo por lo que realmente deseaba? María se enfrentaba a un nuevo dilema, y esta vez, requeriría más que solo coraje. Tendría que elegir entre el camino de la estabilidad y seguir el latido de su corazón. ¿Tendría el valor para hacerlo? La respuesta aún estaba por descubrirse. La mañana siguiente estaba impregnada de una atmósfera tensa, como si el mundo esperara la decisión de María. Mientras preparaba el desayuno para Enzo,
El sonido constante de la cafetera servía como telón de fondo a sus pensamientos azotados por la indecisión. La carta que había escrito la noche anterior reposaba en el mesón, reflejando no solo sus ansias, sino también sus temores. Esa carta se había convertido en un símbolo de su compromiso con su sueño, un recordatorio físico de que el cambio era necesario. Las horas en la oficina se deslizaron lentamente, como si el tiempo hubiera decidido someterse a su ansiedad. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón se aceleraba, dudando si ese sería el momento de la llamada o el mensaje que confirmaría su audición o, por el contrario, su encierro eterno en la rutina. La vida había sido, hasta ahora, un carrusel de responsabilidades y expectativas ajenas, y ahora se hallaba en un punto de inflexión. A esa altura, el eco de las historias inspiradoras que había visto en YouTube resonaban en su mente, alimentando un fuego interno. Pensó en aquellos artistas que, al igual que ella, habían estado atrapados en sus circunstancias, pero con valentía, encontraron la manera de golpearse contra esa pared de lo posible y lo ideal. Esas narrativas se dibujaban en su mente como un mapa, guiándola hacia una dirección donde sus anhelos y temores podrían cohabitar. Pero luego, su jefe entró en la oficina con un aire autoritario, desdibujando la realidad que empezaba a construir en su mente. El tono de su voz, frío y controlado, le cortó la respiración. María escuchó palabras sobre resultados, plazos y el deber de cumplir con las expectativas del equipo. Su estómago se apretó ante la idea de desobedecer, de arriesgar su empleo por un sueño que, hasta ese momento, parecía extravagante. Afuera, el aire fresco de la mañana acarició su rostro cuando decidió salir a tomar un descanso. Allí, en una esquina del parque cercano, dio pequeños pasos mientras se repetía a sí misma que el camino que había elegido no era en vano. Las decisiones represivas la asfixiaban. María se dio cuenta de que necesitaba un plan, un método que le permitiría tomar control de su vida sin perder lo conquistado. La audición era inminente, pero su enfoque debía cambiar. Entonces, ideó una estrategia, quizás una forma de mantener su empleo podría ser presentar su verdadero yo en la audición y, al mismo tiempo, demostrar que arrebatarse de las expectativas ajenas no significaba descuidar sus responsabilidades. ¿Podría ser que su jefe viera el beneficio de tener empleados plenos? Esa idea se enrojeció en su mente, como una promesa de poder lograr un equilibrio. Cada día que pasaba, su preparación se volvía más intensa. La presión de la audición se transformó en energía creativa. Ensayó su repertorio en la soledad de su hogar, sintiendo como su voz, liberada de las dudas, empezaba a resonar con más fuerza. Ya no se trataba de solo un acto, se trataba de un testimonio de su existencia. Sin embargo, algo en su interior aún crujía ante la presión que su jefe podría imponer si decidía hacer un movimiento en el trabajo. Fue un día particularmente pesado cuando, al salir de la oficina, María se encontró con el manantial de decisiones. No podría posponer más su elección, el tiempo se acababa y el escenario la esperaba. La noche anterior a la audición dedicó una larga franja de horas a repasar cada palabra de su carta, enviándola a su hijo para que entendiera que intentaría ser más que lo que su vida había dictado hasta ese momento. Al cerrarla con sus palabras finales, una idea brillante le estalló en la mente, había que hacerlo todo, y que su historia de lucha podría ser el gran finale. Sentada en su cama, el brillo de su teléfono la distrajo de esos pensamientos. Un mensaje había llegado, y en cuanto lo leyó, un torrente de adrenalina la atravesó. ¿Sería este el momento decisivo? Con una respiración profunda, avanzó hacia la puerta. Preparada para enfrentar cualquier cosa. La obra de su vida estaba a punto de comenzar. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe sutil, resonando en su mente como una señal de su determinación. La calle estaba iluminada por una luz tenue, y la vibrante energía de la ciudad le dio un empujón a medida que avanzaba. María sintió que cada paso era un eco de la nueva identidad que estaba reclamando,
la cantante, la artista, la mujer lista para liberarse de las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera. Cuando llegó a la audición, un grupo de aspirantes como ella aguardaba en la sala, cada uno intentando contener el temblor de nervios que amenazaba con desbordarse. Aún así, en lugar de verlos como competidores, los percibió como aliados en su búsqueda de autenticidad. Cada historia individual latía con fuerza, como si las muertes y resurrecciones que todos habían vivido en su camino fueran una sinfonía unísona. Mientras esperaba su turno, la voz del jurado resonó en el aire, imponiendo un silencio reverente. María se concentró, imaginando el público alentador, las luces brillantes, y su voz surgiendo con fuerza. Fue en ese instante que recordó la carta que había escrito, su declaración de intenciones. Aquel papel que contenía su propósito era ahora un testimonio de su audacia, un vínculo entre su vida cotidiana y el sueño por el que había luchado tan ferozmente. Cuando finalmente la llamaron, el miedo se deslizó por su espina dorsal, pero lo confrontó con una mezcla de valentía y el compromiso latente que había florecido a lo largo de los días. Se colocó en el centro del escenario, sintiendo el calor de las miradas sobre ella. Al emprender la canción elegida, su voz resonó con una fragancia de libertad. Cada nota vibraba en su interior, desatando recuerdos, esperanzas y sueños. No era solo música, era la manifestación de cada sacrificio, cada duda y cada pequeño paso que la había llevado hasta allí. Al finalizar, la sala quedó en silencio. Ni un susurro, ni un aplauso. La expectativa estaba cargada de un peso desconocido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo había cantado para un jurado, había cantado para sí misma. La inquietud que había sentido antes de entrar se disolvió. Dejó de pelear contra las expectativas y se entregó al momento. Pero mientras abandonaba el escenario, la euforia se mezcló con la angustia. La realidad de su situación laboral la asaltó, un mundo paralelo donde la audición podía desencadenar su liberación o su encadenamiento a un ciclo sin fin. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional. La incertidumbre sobre el resultado de la audición quedó eclipsada por un nuevo fuego en su interior. Se sintió como una nueva persona, un ser transformado capaz de desafiar cualquier límite que la vida le impusiera. Cada vez que su jefe la llamaba para discutir informes o plazos, sentía que podía buscar un equilibrio, al mismo tiempo que reafirmaba su nuevo yo cada vez más seguro. Sin embargo, una sombra persistía en su mente. ¿Qué pasaría si todo esto no era suficiente? Esa pregunta resonaba como un eco persistente, y a cada respuesta positiva que iba cosechando en su danza por lo creativo, la duda se adentraba más en sus pensamientos. La dualidad de sus mundos, su trabajo y su pasión parecía intensificarse. Una tarde, mientras tomaba un café en una esquina de la oficina, dos colegas comentaban su audición. Frases como talento oculto y valiente decisión flotaban en el aire. María sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Estaba llamando la atención, pero, ¿a qué costo? Y en medio de esa vulnerabilidad, apareció el mensaje que cambiaría todo. Una notificación inesperada en su teléfono capturó su atención. Proceso de selección, segunda ronda. Fechas y requisitos a continuación. Su corazón latió aceleradamente, pero la sonrisa en su rostro se extinguió con la visión de su jefe caminando en dirección a ella. ¿Sería el momento decisivo en el que su realidad se cruzaría con su sueño de manera irreversible? El eco del anuncio en su teléfono reverberó en el aire, distorsionado por la voz de su jefe que se acercaba. María sintió como su pecho se apretaba, como si el impulso de la emoción se enredara en la presión que la rodeaba. ¿Te encuentras bien, María? Te he estado llamando, preguntó su jefe con tono inquisitivo. Ella, aún atrapada en la noticia inesperada, trató de asimilar ambas realidades, su vida profesional, con sus responsabilidades, y sus anhelos que, ahora más que nunca, parecían tomar forma. Sí,
Solo estaba revisando unos mensajes, respondió María, intentando ocultar su vulnerabilidad con una sonrisa forzada. Las palabras de su jefe se deslizaban en su mente, pero la notificación seguía ocupando el primer plano de sus pensamientos. Podía sentir el peso de su mirada, cuestionando su entrega. La impaciencia y la curiosidad se mezclaron en su estómago. En esas horas, la presión de la oficina se intensificaba mientras ella lidiaba con emails sobre deadlines. Un torrente de responsabilidades la absorbía, pero en su interior se encendía una chispa. Volver a la rutina diaria se convirtió en un acto de resistencia, cada tarea era un recordatorio de que estaba en una transición, y cada clic del teclado era un paso hacia su destino. Al caer la tarde, en lugar de irse a casa, se dirigió a un café cercano. Quería estar a solas con sus pensamientos. No tardó en sacar su libreta, la que siempre llevaba consigo, y comenzando a escribir. Las líneas comenzaron a fluir, el papel se llenó de sus pensamientos sobre la audición y sueños que se estaban deslizando desde un rincón lejano de su alma hasta ocupar el espacio en su mente. Se dio cuenta de que aquella batalla interna entre su trabajo y su pasión no era una lucha. Era una oportunidad de crecimiento. Mientras ponía en orden sus ideas, entendió que el arte no solo estaba en la música, sino también en cómo abordaba cada aspecto de su vida. Reflejó su lucha como una coreografía en la que no podía dejar de bailar a pesar de los tropiezos. Pero aún había un rasguño de desesperación cuando pensó en lo que vendría. La segunda ronda significaba competencia, y la ansiedad se mezclaba con la emoción. ¿Estaría realmente lista para dejar su pasado atrás y abrazar el presente? María se obligó a centrarse, no era tiempo de dudas. Al día siguiente, en el trabajo, encontró un viejo compañero de la universidad. Estaba entusiasmado al hablar de sus recién descubiertos proyectos artísticos, él era quien había aprovechado cada oportunidad en el sector creativo, a diferencia de ella. Sus palabras eran como un espejo que reflejaba las decisiones que había tomado. Esto tensionó su incertidumbre, pero también le dio una idea. Aprovechando el almuerzo, empezó a elaborar un plan. María comenzó a investigar sobre espacios en los que podría presentar su música. Se sentía empoderada por aquella proyección hacia una posible voz pública. Las habilidades que había acumulado a lo largo de los años en su trabajo parecía que ahora también podían aplicarse en su carrera artística. Ella sería su propia agente de cambio. Sin embargo, esa sensación de logro era constante como el latido del tambor, mientras que la distractora sombra del juicio de quienes la rodeaban la acechaba. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué iban a pensar sus colegas? Pero al enfrentarse a esos fantasmas internos, se sintió más fuerte. Al final, lo que los demás pensaran ya no era tan relevante. Ella debía cantar por sí misma. En el momento en que dejó el trabajo esa tarde, respiró hondo. El siguiente escalón, la siguiente audición, exigía un compromiso más allá de simplemente participar. La necesidad de conectar con su esencia más profunda se hacía cada vez más palpable. Sin embargo, ¿sería capaz de soportar la presión del jurado y de sus propios temores? Esa noche, al llegar a casa, confrontaría a su espejo y no solo se vería a sí misma, sino a la artista que estaba lista para nacer. El reloj marcaba altas horas de la noche cuando su teléfono sonó nuevamente, un mensaje de un contacto inesperado. ¿Con ganas de hablar sobre una colaboración? El brillo en la pantalla iluminó su rostro, llevándola a un nuevo enigma. El ámbito artístico prometía más sorpresas de las que había imaginado. ¿Estaría lista para abrir esa puerta y enfrentar lo que vendría? La mañana siguiente, con el eco de aquel mensaje aún resonando en su mente, María decidió que no podría dejar que la incertidumbre la paralizara. Mientras se preparaba para el día, un torrente de emociones se apoderaba de ella, nervios, expectación y una determinación renovada. Sabía que cada pequeño paso que diera hacia adelante la acercaba más a sus sueños.
Tenía que enfrentarse a la realidad de su ambición. Esa jornada, un impulso casi instintivo cooperó con su deseo de abrirse camino. Al llegar a la oficina, se sentó en su escritorio y, mientras revisaba el correo, tomó una decisión: aprovecharía su tiempo de trabajo para conectarse con ese mundo artístico. A través de redes sociales, comenzó a buscar a conocidos en el sector musical. Podía sentir un pequeño empoderamiento que venía de las ganas de hacer un cambio. Le bastaron unas pocas horas para que ese impulso la llevara a enviar una serie de mensajes informales, expresando interés por reuniones o encuentros creativos. Se sentía invadida por una mezcla de miedo y emoción. Cada notificación de su teléfono era como un pequeño golpe en su corazón, un recordatorio de que el movimiento la había sacado de su zona de confort. Continuaba siendo la misma María de todos los días, pero había algo nuevo y vibrante en su interior. La hora del almuerzo llegó y, con ella, una explosión de ideas decidió desafiarla. Se escabulló a una sala de descanso donde podía estar a solas durante unos minutos. Sacó su libreta, llena de pensamientos sobre su voz y su música, y dejó que sus reflexiones fluyeran. Mientras escribía, visualizaba cada palabra como una afirmación de confianza. Soy artista, se repitió. Merezco esta oportunidad. Su lápiz recorría el papel como si cada trazo marcase una nueva decisión. Sin embargo, el momento de la verdad estaba por llegar. Al día siguiente, debía responder al mensaje de colaboración. Las horas posteriores fueron un caos de preparación mental, llenas de autocuestionamientos. ¿Estaba lista para asociarse con alguien que podría potenciar sus habilidades? ¿Realmente quería dar un paso que podría cambiar su vida? Con cada minuto que pasaba, su ansiedad aumentaba, pero también lo hacía su necesidad de expresarse. Esa noche, mientras ensayaba frente al espejo, se dio cuenta de que no solo debía cantar bien, necesitaba comunicar su verdad. Cada nota tenía que ser una extensión de su alma, y aquello le daba un sentido de responsabilidad que no había anticipado. Finalmente, llegó el día de la llamada. La voz que escuchó al otro lado era la de un viejo conocido del circuito musical, alguien que había seguido su carrera desde la distancia. María, estoy emocionado de hablar contigo sobre esta colaboración. Creo que lo que haces tiene mucho potencial, decía él. Ella sintió que la validación la empujaba hacia adelante, como un fuego que ardía dentro de su pecho. Mientras se adentraban en las posibilidades, comenzaron a discutir ideas sobre cómo podrían combinar sus talentos, pero cada proposición generaba en su mente un nuevo conjunto de preguntas. Comenzó a imaginar diferentes escenarios, desde actuaciones en pequeños cafés hasta presentaciones más grandes. Sin embargo, esa visión tan clara también le trajo miedo. ¿Estaba realmente lista para ir más allá de sus límites? ¿Y si el resultado era un fracaso? Mientras las palabras del interlocutor llenaban el teléfono, su mente luchaba por hacer conexiones. De repente, recordó las líneas que había escrito, la fuerza en su propio mensaje de autovaloración. Esa voz interior le susurró que su arte tenía un lugar en el mundo, que debía arriesgarse por encima de sus miedos. La llamada concluyó con una inyección de optimismo, pero el desafío iba más allá de simplemente colaborar. María sabía que era un cambio radical el que estaba por venir. Al finalizar la conversación, una decisión se asentó firme en su espíritu: debía perseguir esta oportunidad con todo su ser. Regresó a casa, inquieta pero decidida, sabiendo que el artista en ella no podía permanecer oculto por más tiempo. Pero al mismo tiempo, una pregunta inquietante surgía: ¿sería capaz de manejar las exigencias de la nueva vida mientras dejaba atrás la seguridad de su antiguo rol? La noche se volvió un torbellino de pensamientos agitados y esperanzas. Esos últimos días en su trabajo serían cruciales. A medida que daba forma a su destino artístico, comprendía que lo que estaba sucediendo era más que una colaboración, era el preludio de una metamorfosis. Pero justo cuando se sentía más conectada con lo que quería hacer,
Su jefe le hizo una propuesta inesperada sobre su futuro dentro de la empresa. El dilema estaba servido. Debía continuar en lo conocido o arriesgarlo todo por lo desconocido. La semana avanzaba y el dilema de María se intensificaba. La propuesta de su jefe no solo implicaba un ascenso, sino que también prometía estabilidad financiera en un momento donde su futuro artístico lucía incierto. Era una oferta que se entrelazaba con su deseo de seguridad, un lazo que la mantenía anclada a un camino que conocía demasiado bien. A cada paso que daba, notaba cómo su confianza fluctuaba. Había enviando mensajes a varios artistas y algunos comenzaron a responder con interés. Cada respuesta representaba un rayo de esperanza, un destello de que su vida podría tomar un rumbo diferente. Pero con cada respuesta venía la sombra de un compromiso mayor, del que tal vez no estaba preparada. Esa dualidad entre conservarlo seguro o arriesgarlo todo por su sueño la mantenía en un constante tira y afloja emocional. Mientras terminaba las tareas en la oficina, su mente divagaba entre las posibilidades. Un proyecto colaborativo, una pequeña presentación en un café cercano, tal vez una grabación de prueba. Sin embargo, la carga de su trabajo se hacía cada vez más pesada. Las horas pasaban y su atención no podía evitar distraerse. La angustia comenzó a transformarse en una forma de parálisis. Las reuniones de equipo, los correos de rutina, se tornaron en un eco monótono que cada vez la alejaba más de la artista que quería ser. Un atardecer, cuando regresaba a casa, su mente giraba en torno a la idea de lo que significaría hacerse artista de verdad. En su interior, un anhelo diferente comenzaba a emerger, el deseo de no solo expresar su arte, sino de inspirar a otros a hacer lo mismo. Sin embargo, estaba aún atrapada en la temida zona de confort. Esa noche, María se sentó frente a su espejo una vez más. Una herramienta no solo de reflexión, sino también una conexión directa con su aspiración. Se observó detenidamente, intentando encontrar la voz que tanto anhelaba. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a cantar. Fue entonces que, en medio de la melodía, sintió un instante de liberación. La voz que resonaba en la habitación no era solo su canto, era su vida, su esencia. La interpretación se volvió un ritual nocturno que, a medida que pasaban los días, la llenaba de valentía y claridad. Aunque sus inseguridades seguían presentes, cada nota le recordaba que había un mundo de posibilidades más allá de su oficina. Con cada práctica, se sentía más capaz de enfrentar no solo su situación laboral, sino también la pregunta fundamental que la mantenía despierta: ¿será que puedo dar el salto y ser verdaderamente yo? El desafío de decidir entre el ascenso en su trabajo o lanzarse a la incertidumbre profesional se acercaba rápidamente. Una noche, mientras se preparaba para salir a una cita con un grupo de artistas emergentes, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era un llamado para presentarse en un evento local. Se sentía inquieta, una mezcla de emoción y nerviosismo la invadió. Este era el momento que empleó tanta energía en buscar. Consciente de que la oportunidad podría ser un punto de inflexión, se enfrentó a sí misma en un monólogo interno: no puedes hacer esto a medias, no puedes tener miedo. A medida que la adrenalina circulaba en su sangre, la resolución la llevó a aceptar la invitación. Las horas que siguieron se convirtieron en un torbellino de preparación. Pero no solo se trataba de ensayar canciones, era un ejercicio de autodescubrimiento y genuina valoración personal. Por primera vez, comenzó a construir un puente entre su antiguo yo y el deseo de ser artista. Mientras se marchaba de su hogar, una nueva pregunta la abordó. Más allá de la actuación, ¿podría ese momento ser la clave que encajara en el rompecabezas de su vida? Esta era la transformación que tanto anhelaba, pero igualmente podía ser el inicio de una lucha aún más profunda por encontrar su lugar en un mundo que nunca había sentido propio. Con el corazón acelerado y el futuro incierto, María se rebelaba contra su propia incertidumbre, dispuesta a dar un paso que podría cambiarlo todo.
Sin embargo, la inquietud de lo desconocido seguía acechando su mente. ¿Y si ésta la llevaba hacia una dirección que no podía controlar? La noche prometía hacer un cambio radical en su vida, pero justo cuando la decisión parecía hacerse firme, un mensaje de su jefe irrumpió en su mente como una nube oscura, recordándole el peso de la responsabilidad. El bullicio del café donde se llevaría a cabo el evento era palpable. María entró, sintiendo la mezcla de nerviosismo y emoción que la invadía. El aire estaba impregnado de aroma a café fresco y dulces horneados, pero su mente seguía atrapada en el laberinto de sus decisiones. Cada paso resonaba en su interior como un eco de lo que estaba en juego. Era su oportunidad, un momento que podría marcar el inicio de una nueva vida, aunque no podía evitar preguntarse qué pasaría si esa realidad se materializaba de manera distinta a lo que había imaginado. Se sentó en una mesa aislada, buscando una forma de calmar la turbulencia que le agolpaba el pecho. Observó a los otros artistas que se preparaban, algunos bien equipados con instrumentos, otros simplemente con su voz, como ella. Sentía que cada mirada era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. ¿Qué la hacía diferente? ¿Un truco especial? Esa reflexión la dejó helada. Sin embargo, algo dentro de ella la instó a levantarse. La voz de su reflejo en el espejo, la que había comenzado a descubrir en sus noches solitarias, emergió con cada paso. Era como si se estuviera desprendiendo de las cadenas que la mantenían atada al conformismo. Comprendió que no necesitaba ser perfecta, lo que necesitaba era ser genuina. El momento de subir al escenario llegó. Su corazón latía desbocado mientras tomaba el micrófono, y de pronto, el mundo se redujo a su voz. Cerró los ojos y dejó que la música fluyera, y en ese instante, la conexión con su esencia se intensificó. Cada nota se convirtió en un pequeño grito de libertad. La sala, antes llena de murmullos, se sumió en un silencio reverente. A medida que su interpretación avanzaba, comenzó a vislumbrar por qué había sentido la necesidad de elegir el arte. Era su manera de conectar con los demás, de ser escuchada. Era en esos instantes que dejó de pensar en el ascenso laboral o en los mensajes de su jefe. En su lugar, se dio cuenta de que la satisfacción personal superaba cualquier estabilidad económica momentánea. La voz que resonaba en el espacio era un testimonio de su deseo de autenticidad. Al finalizar, un silencio flotó en el aire antes de que estallara en aplausos. María abrió los ojos, sorprendida. Allí, en ese pequeño café, había encontrado algo que no solo era una capacidad técnica, sino una forma de afrontar sus miedos. Sin embargo, las emociones intensas que la embargaban no solo se reducían a su actuación, también se entrelazaban con la necesidad de compartir su vida con otros. Esa conexión era cada vez más clara para ella. Al concluir, el organizador la felicitó con entusiasmo y, entre la multitud, reconoció a varios artistas que habían mostrado interés en colaborar. Llenándose de energía, sintió que empezaba a construir una autoimagen renovada. Sin embargo, la sensación de incertidumbre no desapareció. Mientras regresaba a casa, no podía evitar la pregunta que ahora la asaltaba con más fuerza: ¿podría realmente rechazar una oferta que garantizaba seguridad para perseguir un sueño tan volátil? Esa noche, ante el espejo que la había enfrentado tantas veces, sintió que los susurros de su mente comenzaban a tomar la forma de resoluciones más firmes. Pero justo cuando se sintió a punto de integrar sus dos mundos, el mensaje de su jefe llegó de nuevo. Ahora debería decidir si una nueva vida realmente era posible, si se atrevía a abandonar lo que conocía por lo que anhelaba. La llegada de ese mensaje la hizo tambalear. La lucha entre su pasión y la responsabilidad profesional no se había resuelto. La tensión crecía, y en su corazón, un nuevo dilema emergía con fuerza. La pregunta que la inquietaba iba más allá de su carrera: ¿sería capaz de construir un futuro verdadero para sí misma, uno que celebrara su pasión artística sin concesiones? La tensión era palpable,
y María sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días podrían definir quién sería. Eligiendo el arte o la seguridad. La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero la incertidumbre seguía brillando como una estrella distante en un cielo que empezaba a oscurecer. María despertó al día siguiente con la mente aún turbia por las inquietudes de la noche anterior. El mensaje de su jefe seguía resonando en sus pensamientos, como un eco constante que le recordaba la supuesta seguridad de su trabajo. Se sentó al borde de su cama, y en aquel momento, entre la penumbra y la luz que entraba por la ventana, tuvo claro que la decisión no podía seguir postergándose. Decidida a adentrarse en la exploración de su nuevo yo, comenzó la jornada buscando en su entorno pequeñas afirmaciones de lo que había descubierto en el escenario. La idea de escribir le llevó a un cuaderno que mantenía guardado, donde habían quedado atrapadas sus letras y pensamientos más íntimos. Con cada trazo del bolígrafo, María sintió que, de alguna manera, aquella página se convertía en un reflejo de su alma. Sus versos abordaban sus miedos, sueños y, sobre todo, la búsqueda incansable de su voz auténtica. La mañana continuó con un aire renovado. Se sumergió en el arte de la música, escuchando diferentes géneros que activaban su creatividad. Al pasar un tiempo entre acordes y letras, las inseguridades comenzaron a disiparse. Se dio cuenta de que la verdadera creación no provenía de la búsqueda de aprobación externa, sino de esa luz interna que cada día se hacía más intensa. Así, surgió en ella una idea emocionante: organizar una presentación íntima en su casa, invitando a amigos cercanos y colegas que habían mostrado interés por su música. Mientras estructuraba el evento en su mente, surgió un nuevo dilema. Conscientemente sabía que debía informar a su jefe sobre su decisión de tomar un descanso, quizás incluso renunciar. Sin embargo, el temor a lo desconocido, esa narrativa de la supervivencia que siempre había estado presente, se agarró a sus pensamientos como sombras en la penumbra. Ahí estaba, nuevamente, la oscura figura de la duda. Por la tarde, trabajó en los preparativos para la presentación. Colocó sillas en su salón, decoró con luces cálidas y pensó en el repertorio. Mientras lo hacía, algo comenzó a burbujear dentro de ella. La emoción de compartir su arte estaba tomando forma, y la idea de conectar con otros la llenaba de un vigor renovado. Se permitió un momento para imaginar a sus amigos sonriendo, aplaudiendo y disfrutando de su música. Aquella visión se convirtió en un motor que la empujaba a avanzar. Finalmente, llegó el momento de enviar un correo a su jefe, aunque su pulso se aceleró. Lo que fue una simple carta informativa se transformó, en su mente, en una declaración de independencia. Con cada palabra escrita, la convicción de que merecía explorar su pasión aumentó. A pesar de la duda, premió su coraje preguntándose, ¿cuántas veces había dejado que el miedo la arrastrara? El envío del mensaje se convirtió en un acto de liberación, despojándose de una prisión que había construido a su alrededor. Casi inmediatamente, una sensación de alivio la invadió. Pero esta calma no duró mucho, pues imaginar la posible reacción de su jefe le trajo nuevas ansiedades. ¿Y si su decisión traía repercusiones negativas? ¿Y si se arrepentía? Las preguntas comenzaban a desbordar su mente nuevamente, pero esta vez, trabajaría de manera intencionada para dirigir sus pensamientos hacia la música, hacia su auténtica esencia. La noche de la presentación se acercaba rápidamente. Los días siguientes estaban cargados de nervios y expectativas, pero jamás había sentido un fuego tan profundo por lo que estaba a punto de realizar. La sabiduría de su reflejo la instó a recordar incluso el último paso sobre el escenario. Finalmente, a pocos días del evento, recibió un mensaje inesperado que podría cambiarlo todo. Tenía que decidir si abortar su plan o actuar, sabiendo que cada elección traería consigo un nuevo horizonte. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que estaba por venir? La respuesta aguardaba en un rincón oscuro de su mente, y sentirla tangible se volvía cada vez más urgente.
La tarde de la presentación llegó como un susurro de promesas. María, con el corazón palpitante, organizó su salón, envolviéndose en luces cálidas y risas de amigos que ya comenzaban a llegar. La alegría en sus rostros le daba fuerzas, y por primera vez, sintió que ese lugar, su hogar, podría convertirse en un nuevo escenario, un refugio para la expresión de su yo auténtico. Cada silla ocupada se sentía como una validación de ese nuevo camino que había elegido. Mientras se preparaba, observó una vez más la carta que había enviado a su jefe. Su decisión había requerido valor, pero estaba dispuesta a encontrarse a sí misma en el proceso. La inquietud inicial había comenzado a diluirse al pensar en el momento de compartir su música. La presencia de sus seres queridos ofrecía una base sólida sobre la que construir. Estaba lista para demostrar que el arte no solamente era una nueva dirección, sino su razón de ser. Cuando finalmente se subió al improvisado escenario del salón, su voz resonó en el aire, cargada de la emotividad que había acumulado a lo largo de los años. Cada nota que salía de su boca era un poema que hablaba de lucha, de sacrificios y de un anhelo profundo por la autenticidad. La audiencia, conectada con sus palabras, la animaba con aplausos y vítores. María había encontrado su lugar en el mundo, entre ellos, en su música. Al concluir su actuación, el aplauso retumbó en el ambiente. No solo había compartido su don, sino que también había invitado a sus amigos a ser partícipes de su transformación. Las sonrisas que encontraba alrededor, la sensación de que su arte había tocado corazones, le llenaban de un orgullo genuino. Esa noche, la incertidumbre había sido reemplazada por validaciones tangibles. Las dudas que la acompañaban en sus comienzos habían perdido su peso. Con el corazón pleno, se dirigió a sus amigos y familiares, expresando su agradecimiento. Estaba construyendo no solo una carrera, sino una comunidad que respaldaba sus sueños. Fue su primera presentación, sí, pero no sería la última. Cada uno de esos rostros iluminados la animaba a continuar, a conquistar más escenarios y a hacer arte parte de su vida. Las semanas pasaron, y María no dejó que la energía de la presentación se desvaneciera. Esa experiencia la motivó a tomar la audición que había dejado de lado, y no solo eso, comenzó a componer su propia música. Siguió enviando mensajes a artistas, y esa conexión la llevó a oportunidades nunca imaginadas. En uno de esos encuentros, conoció a una productora que quedó fascinada con su voz y su estilo. El ciclo de crecimiento que había empezado a iluminar su vida la llevó a grabar su primer sencillo, un mini álbum que fue tan bien recibido que la llevó a presentaciones en varios espacios locales. A medida que se proyectaba en este nuevo camino, la vida de María se transformaba en una narrativa de logros y superaciones. Cambió la perspectiva de su trabajo, adaptando sus horarios para poder atender sus presentaciones y ensayos. Su jefe, al principio escéptico, comenzó a notar no solo su compromiso sino el fuego que la impulsaba. Esta chispa de pasión se reflejaba en su trabajo habitual, su desempeño se volvió ejemplar gracias a la energía renovada. Las recompensas no solo fueron externas, internamente María sintió que había conquistado sus miedos de la forma más poderosa. La incertidumbre que la había hecho dudar se convirtió en su aliada a la hora de afrontar nuevos desafíos. Cada actuación, cada composición, se convirtió en una sanación que le ayudaba a redefinir su historia y su legado. Enzo, su hijo, su mayor motivación, la veía brillar y aprendía que seguir los sueños era, en efecto, el deseo más genuino. Finalmente, un año después de aquella audición inicial, se encontraba ante un nuevo reto, una presentación en un evento importante, donde podría mostrar su música ante un público aún más amplio. Con su voz consolidada y su autoconfianza en crecimiento, ya no era la limpiadora que cantaba en la soledad de su oficina, sino una artista que estaba conquistando su mundo. María había alcanzado no solo un sueño, sino un conjunto de vivencias que se traducían en su propia realización.
Había probado su valor, demostrando que el riesgo valía la pena y que perseguir auténticamente sus anhelos era la clave para vivir plenamente. La música se había convertido en su voz, y ella, por fin, se había permitido el lujo de ser realmente ella misma. Nada la detendría. Desde aquel salón en su casa hasta el escenario principal, había logrado transformar sus dudas en melodías y su vida en arte. Cada día era un nuevo lienzo en blanco, un nuevo acorde por componer, y la historia de su vida, ahora, siempre sería una celebración de superación. Ahora, ¿qué esperas tú para dar el salto hacia tus sueños? Es momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener viva esta comunidad de superación. Comenta cuáles son tus reacciones y teorías sobre este final triunfante y, sobre todo, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta. Tu apoyo es fundamental.